gente que se molesta por no recibir lo que espera. Pero mi pregunta es, ¿en el mundo de arriba te lo merece lo que estás esperando? Esto no consiste en nosotros aparentar, sino en nosotros ser. Esto no consiste en bulto. Bulto viene del dominicano, hacer cosas para que la gente crea. Yo no le voy a llamar hermano a alguien que yo no le dé el trato de un hermano. Ya está bueno de que en la iglesia, porque afuera luce, pero en la iglesia tenemos que ser uno. Quiero empezar haciendo una pregunta que usted no debe necesariamente responder en voz alta, pero por lo menos piense en la respuesta. Si yo le preguntara a usted cuál es el número más grande que usted conoce, mucha gente iría lejos y diría el 20,000 millones. Pero quiero realmente hacerte saber en este día que el número más grande y poderoso que existe es el 1. Y creo que en otros contextos me ha tocado enseñar en esta casa sobre esto, pero quiero tomar como premisa la importancia del 1. Y he dicho en otras ocasiones que cuando usted piensa en un número X, 500, 1000, el 500 tiene contenida 500 veces el 1. El 1 nos hace referencia al Creador. El 1 nos hace referencia a la perfección en la unidad. Nos habla del deseo del Creador de que seamos todos uno. Cuando escuchamos ese término, debemos pensar en la intención que tiene Dios de que todos seamos como Él, de la intención que tiene el Padre de que todos disfrutemos de las bendiciones de Él tal como Él las diseñó. Cuando hablamos de uno, estamos hablando de que Dios no está dejando afuera a nadie. Escuche bien, Dios no está dejando fuera a nadie, sino que Dios quiere que todos formen parte de esa gracia, de ese favor inmerecido, pero que a su vez ha sido por justificación de Cristo que nosotros lo tenemos. Todos tenemos acceso a esa gracia y a esa bendición. Y yo quiero tomar como fundamento el Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 21. El Evangelio según Juan, capítulo 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y quiero hablar sobre ese tema, seamos uno. Usted lo puede decir después de mí, seamos uno. Ahora mire al que está a su alrededor y aunque usted lo dude, declárelo en fe y mírelo y dígale, seamos uno, porque ese es el deseo de nuestro Padre. Podemos darle un aplauso al Señor en esta hora. Yo sé que quizás usted sabe que en el principio éramos uno con el Creador. Estábamos fusionados con el Padre. Pero cuando el Señor, cuando el Padre decide traer a existencia el mundo material, de alguna manera operábamos conectados al Padre. El ejemplo primordial que tenemos en Adán, vemos a un hombre físico que tiene la capacidad de tener la mente y el corazón del Padre, saber lo que el Padre quiere, trabajar por lo que el Padre quiere. Pero también nosotros sabemos que se produjo una desconexión, una separación de la fuente. En otras palabras, ya no se tenía el mismo acceso a esos niveles de sabiduría y de revelación que emanaban del Padre. De alguna manera eso fue menguando, eso fue decreciendo, la revelación fue disminuyendo. Y el ser humano entró como en una especie de sueño o en una especie de letargo.
Es como cuando usted va a someterse a una cirugía y lo anestesian. No es que su cuerpo no está asimilando lo que le están haciendo, sino que están los receptores del dolor inhibidos para que usted no sienta el dolor. Y así mismo ha sucedido con el ser humano. La fuente de vida, el creador, ha permanecido, por decirlo de alguna manera, continuamente brotando vida, brotando bendición. Sin embargo, el ser humano que se ha separado de esa fuente permanece en esta tierra en un estado como de sueño, de letargo o anestesiado. Ahora bien, el hecho de que usted no sienta lo que está pasando no quiere decir que el mundo espiritual no está trabajando. Hay gente que tiene que saber que aunque usted tenga ciertas dificultades para poder conectar con lo que el Eterno tiene para usted, eso no significa que el Eterno no está trabajando a su favor para que su propósito, para que su diseño se lleve a cabo. Amén. Lo que nosotros podemos percibir hoy en día es apenas una pequeña fracción de lo que es la verdadera realidad que lo contiene todo. Nosotros, a pesar de vivir en una realidad material donde entendemos que quizás ya hemos alcanzado mucho, es bueno que usted sepa que lo mucho que usted pudo haber alcanzado ya es nada en comparación con la provisión que Dios tiene de aquel lado en el mundo espiritual. Amén. Por lo tanto, nuestro Padre puede llenarse la boca de decir: pidan conforme a mi voluntad, yo tengo. Por esa razón podemos entender que no hay una necesidad que venga a nosotros que el Padre de antemano ya no la haya suplido. Lo que tenemos que hacer es poder alinearnos a esa realidad espiritual para que se materialice lo que ya el Padre nos ha proveído. Amén, aleluya. Hay algunas personas que se conforman con lo que han visto, han experimentado y han alcanzado en Cristo Jesús. Pero debemos experimentar algo más que lo que hasta el día de hoy hemos experimentado. ¿A qué me refiero? Ojo con esto. No estoy hablando de desorden, estoy hablando de un Dios de orden que establece una estructura y esa estructura bendice. Sin embargo, yo lo voy a decir de esta manera para darme a entender. Cuando yo logro ser como ese Adán primogenio, como ese Adán que estaba en completa conexión con el Padre, cuando yo logro ser como ese Cristo que estaba conectado con el Padre, pero también tú logras hacerlo y tú logras hacerlo, entonces todos vamos a experimentar una unidad, y en esa unidad una experiencia, y en esa experiencia una bendición. Pero yo quiero que usted entienda que cuando se sigue el protocolo del Padre, la bendición, porque somos uno, yo no tengo carencias en mi vida de forma individual. Los días me hacen una reunión los pastores de la iglesia preocupados porque hacía tiempo que no hacíamos los retiros de 48 horas en la iglesia y ellos sentían una gran necesidad y vamos a programarlo. Y digo yo, bueno, está bien. Y abrimos la agenda y decimos, ¿qué le parece? Estábamos como en julio por ahí. ¿Qué le parece en tal fecha en septiembre? Excelente, sí, porque lo necesitamos rápido. Y cuando ya se iban, yo digo, un momento, ¿y de aquí a septiembre qué ustedes van a hacer? No sé si alguien me está entendiendo. Dios quiere que seamos uno porque yo no puedo esperar a septiembre. ¿Alguien me está entendiendo? Dios quiere que usted camine conectado con Él. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene sus experiencias en la iglesia, pero usted está solo en su habitación, donde no hay nadie, donde nadie sabe lo que usted está llorando. Pero Dios me ha traído para darte una palabra. Es que en esa habitación, cuando tú crees que no hay nadie, si tú manifiestas la revelación del uno, el poder de Dios también se manifestará allí. Le estoy hablando a la gente que está a través de las redes sociales. Tienes que tener el hambre de que Dios se manifieste contigo, pero que también se manifieste con los demás. El propósito eterno se va a cumplir con la iglesia, pero también yo me voy a encargar de que se cumpla conmigo. Pablo lo decía de esta manera porque era muy fino.
Pablo decía, era apóstol, tú sabes. Bueno, lo que pasa es que yo no quisiera haber sido heraldo para otros y al final yo perderme. Contento porque todos alcanzaron la gloria. Y tú, bueno, me perdí. Ay, no, así no. Alguien dice, hermano, hay un problema. Y es que nosotros estamos bajo el régimen de un sistema del que no podemos salir. Y si estamos bajo el régimen de un sistema del que no podemos salir, entonces aprendamos a vivir manejando nosotros el sistema y no el sistema manejándonos a nosotros. Porque hay cosas que usted detesta de la vida, pero usted no la puede cambiar. No sé si estoy hablando en español. Y hay tantas características de este sistema, pero me voy a referir a dos básicamente, que han impedido la manifestación del uno en la iglesia. Número uno, este sistema está basado en el egocentrismo. ¿Con qué se come eso, pastor? Usted se va a dar cuenta que usted no sabe con qué se come, pero es egocéntrico. Un momentito. El egocéntrico es aquel que tiene una valoración excesiva de sí mismo, que lo lleva a pensar que es el centro de atención de todas las cosas. Y eso no hay que irse muy lejos para usted darse cuenta. Hay gente en su entorno que usted ve cómo reacciona cuando ellos se entienden que merecen algo y usted no se lo da. Pero usted lo mira hacia afuera, pero cuando usted se quilla, cuando usted cree que merecía algo y no se lo dieron, también usted está bajo ese sistema. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Cuando hay un líder que no quiere que su gente se asocie con nadie porque tiene miedo, ahí hay muchísimos problemas, pero también está bajo la influencia del ego. Hay gente que se cree merecedor. Pensamos solamente en nosotros. Aquella gente que se involucra en las cosas que piensan que no les afecta, pero en las que les afecta, dice, ay, no, resuelve tú. No estamos siendo uno. Un día dice el burro en el que la dueña de la casa está en crisis y va a empezar a vender los animales. Y dice la gallina, pues yo no tengo que ver con eso. A ver tú, porque ¿qué van a dar por mí? Dice, pero a ti no te importa eso, eso no tiene que ver conmigo. ¿Qué historia? Es la versión mía que estoy dando. Que mientras analizaban el asunto, la doña enfermó y les recomendaron hacer una sopa de pollo. Ya no tengo que seguir la historia porque usted me entendió. Hay gente que está contigo porque a ellos no le cae la chispa. Pero en el instante que ellos sienten que le puede afectar, si ellos se involucran contigo, en ese mismo instante cambian los parámetros de valor. Pero esa no es la iglesia de la que Yeshua oraba en el capítulo 17. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan habla de una iglesia que entiende que si tú tienes un problema, lo tengo yo. Hay una iglesia que entiende que si yo soy bendecido, tú te gozas de mi bendición. Lo que Dios está propiciando es una iglesia que entienda que somos uno. ¿Qué dice la escritura? Tenga cada quien su justo valor, ni más ni menos. Hay gente que usted lo invita a un evento y si usted no lo sienta adelante, se van y no vuelven. Y tú vas a decir, era que se quería sentar en la silla. Pues hermano, mire, oiga lo que vamos a hacer. La silla que está adelante, yo se la voy a poner allá atrás para que usted se siente ahí. No, es adelante. Estoy cansado de esperar al pastor ahí a que me abran la puerta, pero se ponen los servidores como unos policías, yo mejor me voy. Amén. Gente que se molesta por no recibir lo que espera. Pero mi pregunta es, ¿en el mundo de arriba te lo merece lo que estás esperando?
Yo no sé usted, pero yo quisiera merecer todo lo que a mi corazón venga si está alineado al Padre. Pero para que eso suceda, yo tengo que caminar bajo la realidad de ser uno. Esto consiste en que lo que tú estás anhelando esté alineado con el diseño. Y si está alineado con el diseño, tú te lo mereces. Y si tú te lo mereces y eres uno, el reino se va a encargar de que se manifieste lo que tú estás esperando. Pero cuando no recibes lo que tú crees que tú te mereces, en lugar de enojarte con tu hermano, lo que tienes es que buscar en el corazón de Dios si realmente tú estás siendo uno con el Padre. Y número 2, basado en el egocentrismo. Y número 2, un sistema que le rinde culto a la apariencia. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay gente, en esta iglesia no pasa, pero hay gente. Es más, le voy a contar una historia que me pasó. Al principio de nosotros empezar a pastorear la iglesia, estuvimos en un tiempo tormentoso, porque había gente que no quería saber de nosotros. Y resulta que nos hacían la guerra, pero no di que, no. Y decía, mira, yo ni voy a coger parte, ni voy a trabajar en esto, ni voy a hacer lo otro. Y en todo lo que me digan, nada. Y uno lo sabía. Y uno decía, pero hermano, hermana, entonces congréguese en otro sitio. ¿Por qué usted no se congrega en otro sitio? No, porque aquí que me voy a quedar. Le rendían culto a la apariencia. Parecían piadosos, pero por dentro. Esto no consiste en nosotros aparentar, sino en nosotros ser. Esto no consiste en bulto. Bulto viene del dominicano, hacer cosas para que la gente crea. Esto no consiste en apariencia, esto consiste en esencia. Óigame, hermano, yo no le llamo padre a alguien que yo no le vaya a dar el trato de un padre. Yo no le voy a llamar madre a nadie que yo no le dé el trato de una madre. Yo no le voy a llamar hermano a alguien que yo no le dé el trato de un hermano. Ya está bueno de que en la iglesia, porque afuera luce, pero en la iglesia tenemos que ser uno. Tú eres mi hermano porque eres mi hermano. Tú eres mi padre porque tú tienes el ADN que yo tengo dentro y eres mi padre. Que el mundo sepa, y el mundo espiritual también, que en esta casa somos uno. Vamos, yo quiero escuchar 3 personas que griten: en esta casa somos uno. Mira, hermano, a mí me gusta la gracia de Yeshua. Yeshua era un tipo como que Mateo 23:3. Están enseñando sobre la cátedra de Moisés y Yeshua llega y ve a los discípulos, a todo el mundo maravillado. Wow, cuántos saben. Oye, pues esta gente son finos. Y de repente el maestro dice: óigame, todo lo que ustedes oyen que ellos están diciendo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay gente que usted no le puede dar la parte para interceder. ¿Sabe por qué? Porque no ora. Entonces se quilla porque no le dan la parte para interceder. ¿Usted ha visto al diablo? Yo no entiendo ese asunto. Apariencia. Una vez a una persona le dije: mira, te toca el domingo predicar sobre los diezmos. Eso también creo que lo dije aquí, pero usted que está en la red no lo había oído. Oiga esto. Y el hermano fue sincero y me dijo como al otro día: pastor, mire, yo no me siento cómodo predicando del diezmo porque yo he tenido mi batalla. Y yo le dije: wow, qué bueno que eres honesto. Entonces no lo vas a predicar el domingo, sino el mes que viene.
Y me dice, sí, pero pastor, le acabo de decir que yo no estoy diezmando. Y yo no, ajá. Entonces, ¿qué tú pretendes? Nunca habla de diezmo porque tú nunca vas a diezmar. No, empieza a diezmar ahora para que tengas calidad espiritual de hablarlo el domingo del mes que viene. No sé si alguien me está entendiendo. Le estoy diciendo a la gente que tiene quizá cualquier debilidad o que cojea de alguna cosa. Usted lo que tiene que hacer es lo que es correcto y lo que está alineado al don de Dios. Usted no puede pretender tener una relación con el Padre desconectado del Padre. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí conocen a John Biden? Si yo lo veo por ahí, yo lo reconozco, pero la pregunta es, yo puedo identificarlo, pero ¿lo conozco? No, no lo conozco. ¿Por qué no lo conozco? Porque no he entablado una relación con él. Yo puedo decir que conozco a Ariel. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con Ariel. Conozco a Ariel, he hablado con Ariel. Me debe un asado como desde hace un año, pero yo lo sé que él me lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y hay gente que tiene que de una vez y por todas ponerse la vestidura de un justo de las naciones y decir, yo hablo de Jehová porque lo conozco, no por referencia, sino por experiencia. Yo hablo de Dios que está conmigo. ¿Por qué? Porque así como el Hijo era en el Padre y el Padre era en el Hijo, yo soy en ellos y ellos son en mí. Entonces mire, la oración de Jesús estaba conformada en tres partes. Número uno, tú y yo. Como tú me has glorificado, yo te he glorificado. Relación de Jesús con el Padre, tú y yo. Pero después Jesús dice, como hemos sido tú y yo, que ellos sean en nosotros, orando por sus discípulos. No lo quite del mundo, sino procuremos que no le falte la fe. Él ora al Padre, mi relación contigo. Yo, después de haber establecido mi relación contigo, califico para pedirte por aquellos que me has confiado. Pero muchas veces, Dorian, en el ministerio las cosas no funcionan porque nosotros pedimos al Padre que los que están bajo nuestra influencia operen bajo un diseño del cual yo no estoy operando con el Padre. ¿Se entendió lo que yo dije? Jesús dice, Padre, la relación que tú y yo tenemos es la que yo quiero que ellos tengan con nosotros. Y después dice que los envía a las naciones. Está hablando de la iglesia, está hablando de las naciones. Pasa lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros pretender que esa iglesia, esa gente que compone la iglesia, puede impactar el mundo de afuera si no hay una relación de esa iglesia con el Padre? Muchas veces la iglesia está avivada, pero solo porque el liderazgo está conectado. Y Dios está diciendo, yo no quiero una iglesia con el liderazgo conectado. Yo quiero una iglesia totalmente conectada. Porque yo mandando a las naciones a los líderes, yo estoy mandando a las naciones a la iglesia. Yo no puedo estar conectado de la cabeza y desentenderme del cuerpo. ¿Se entiende? Debe ver cómo lo digo. Voy a ilustrar. A mí me gustaría que en el cielo los pastores no vivamos en el mismo residencial. Porque la vida en ese residencial en el cielo va a ser como estos chats de oración de algunos grupos que no se callan. O sea, uno no va a tener un día libre en el cielo porque siempre va a haber un culto. No, yo quiero que en el cielo estemos repartidos y vivamos felices. No sé si alguien me está entendiendo lo que estoy ilustrando. Oiga, hermano, usted va hasta un funeral y si saben que usted es pastor, dicen, vamos a aprovechar al pastor Emerson que está aquí para que tenga una palabra. El concepto de iglesia y de cuerpo se ha ido distorsionando poco a poco. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la responsabilidad recae sobre el líder. Pero cuando nosotros pensamos que la responsabilidad recae sobre el líder, estamos pensando bajo el sistema de aquí abajo y no del reino. Cuando pensamos
sistema del reino decimos, Él y yo somos uno. Y si Él no está aquí y yo estoy aquí, algún plan tiene el Eterno conmigo. Por lo tanto, yo califico para enfrentar lo que tengo que enfrentar, aunque mi líder no esté aquí. No sé si alguien me está entendiendo. Si usted me está entendiendo, diga amén. Es hora de que usted se sacuda, que deje de ser tan dependiente. Usted ha recibido la palabra, pero la palabra no tiene la intención de engordarlo. La palabra tiene la intención de equiparlo. ¿Para qué? Para que en el momento que usted lo necesite, usted use esa palabra. Pero de que Dios a usted lo va a usar, lo va a usar. Oigan esto. Padre, Juan 17:21. Para que un grupo sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Jesús fue claro. Los muchachos no lo pusieron, pero ahí no decía un grupo, dice que todos sean uno. Que también ellos sean uno en nosotros. Fíjense la tarea que Él está diciendo. Antes de que el mundo reconozca que tú me has enviado, es necesario que nos fusionemos, para que cuando estemos fusionados, la gente vea y crea que tú me enviaste. Vamos a hacer un ejercicio rápido. ¿Por qué el mundo ha creído al plan del Padre que ha diseñado? ¿Por qué el mundo ha creído? Bueno, yo puedo decirle una: por la manifestación sobrenatural, los milagros. Yo he estado en cruzadas donde he visto gente creer por los milagros que han pasado. El mismo Pedro, Jesús duró 3 horas predicándole y no creyó, pero cuando él vio los peces dentro de la barca, cayó de rodillas y dijo, no, yo te quiero seguir por los milagros. Hay gente que ha creído por los milagros. Hay gente que ha creído, ¿sabe por qué? Por las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Por el don de ciencia. De repente yo vengo bajo la unción de Dios y te digo, mira, esto y lo otro, y la gente se sorprende y cae impactada. Ahora, ¿cuál ha sido el gran desafío? Que la gente de afuera ha visto milagros y ha visto dones, pero no ha visto una iglesia que sea uno. Oye, pero aunque sea, ríete cuando me la pase. No venga tan serio. Yo conversaba con el pastor esta tarde en algo. Y él me decía, pero es impresionante cómo es que hay gente que piensa de otras religiones y de otras cosas. Y como no piensa lo mismo que tú, te mandan para el infierno, que tú eres el hijo del diablo y todo. O sea, tú tienes que ser evangélico obligado. Y yo lo paré y digo, espérate, es que ni entre nosotros tampoco hay acuerdo. Porque entre los mismos evangélicos tú ves que por asunto de doctrina, uno es Batman y otro es el Guasón. O sea, no sé si alguien me está entendiendo. El mundo ha visto milagros y dones, pero al mundo le ha faltado ver la unidad en la iglesia. Y unidad no obliga uniformidad. No, somos diferentes, porque tenemos asignaciones diferentes, porque tenemos propósitos diferentes, porque hay diseños diferentes. Pero cuando cada quien cumple con lo suyo y juntamos todo, nos damos cuenta que formamos parte del gran plan del Eterno. ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú no tienes que ser igual que yo, tú tienes que ser como Dios te diseñó, bajo el diseño que Él estableció, bajo los parámetros que Él estableció, bajo los movimientos que tienes que hacer de acuerdo a tu diseño. Tú tienes que fluir en lo tuyo, yo tengo que fluir en lo mío, y yo te puedo ayudar a fluir a ti. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si Dios me conectó contigo es porque hay propósito entre nosotros, y tú me vas a ayudar a mí a cumplir con lo mío. ¿Por qué? Porque hay propósito en tu encuentro conmigo. Hay gente que piensa que está conectado porque le gusta. No. Si usted busca más profundamente, entenderá que hay algo en esta casa que usted necesita para que se manifieste el diseño de Dios en su vida. Por lo tanto, todo aquel
aquel que se levante en contra de lo que forma parte de mi diseño, no forma parte de mi entorno. ¿Está aquí? Qué duro. Pero si no somos uno adentro, ¿cómo le vamos a convencer a los de afuera que estamos dispuestos a ser uno con ellos? Yo sé que usted no lo hubiese hecho, pero yo lo hice. Yo recuerdo que una vez fue a la iglesia, hicimos una actividad en el patio, me tocó predicar, ahí se convirtió una persona y yo hice algo insólito, hermano. El que se ría se va para el infierno. Mira, ya hay gente, no lo he dicho, ya hay gente que se fue. Miren esto. Piña, yo creo que tú nunca habías oído esto. El tipo que llegó y se convirtió tenía un feeling que cuando yo bajé, yo dije, cójanle los datos y también pídanle la cédula. La cédula de identidad, hermano, pues yo pensé que era un delincuente. Pensando así se hace reino. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo puedo yo demostrarle al de afuera que estoy dispuesto a ser uno con él si formamos parte del mismo diseño, aunque tengamos diferencia, si el que está afuera ve que adentro no hay unidad? Y ni hablar de cuando un hermano comete una falta. Chacho. Ojo, yo no estoy aplaudiendo lo incorrecto, pero no podemos dejar de lado el sentido de la unidad. Y lo voy a explicar de esta manera. El hermano Yello pudo haber cometido una falta X y haberse, porque sí que él cometió la falta, y quizás el gobierno decidió enjuiciarlo, etcétera, lo que sea, no es grave. Institucionalmente yo pudiera entender que se tomen medidas de aislamiento institucionalmente, pero orgánicamente yo tengo que seguir siendo uno. Ahí es que no pasamos el examen. Ah, no, que metieron preso a Ariel porque no hizo la parrilla. Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo. Lo metieron preso porque no hizo el asado. Bueno, está bien, pero él no deja de ser mi hermano por eso. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando somos uno, rompemos la lista estructurada de pecados que existe, entendiendo que el mayor de todos los pecados es dejar de ser uno con nuestro hermano. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque usted más fácil me perdona a mí porque yo le dije una mentira, pero al otro usted no lo perdona quizás porque mató a uno. Pero el mayor pecado ha de ser no el nivel que yo haya establecido social o culturalmente. La mayor falta delante del Padre es que hemos de ser uno con aquel que forma parte del cuerpo, aunque haya caído. El problema es que nos vamos muy a la teología, que dice que Cristo, ¿verdad? Estoy ilustrando, que Cristo, en Él no hay pecado. Y dice la Escritura, teológicamente hablando, que cuando venimos a Cristo somos un solo espíritu con Él. Entonces Pablo dice, pero si Emerson es un espíritu con Él, ¿por qué Emerson peca? Entonces teológicamente la respuesta es, lo que pasa es que en el momento en el que yo decido pecar, hay como una separación del cuerpo de Cristo, y Cristo permanece inmaculado y no peca, y yo soy el que peco por causa de mi concupiscencia. ¿Se entendió lo que dije? Eso es lo que teológicamente se habla.
El problema es que cuando existe esa separación, ya yo me convierto en el sustituto del diablo para la gente. Y olvidamos que yo pude haberme separado y haber caído, pero olvidamos que hay un Dios que restaura. ¿Y restaura a quién? Aquel que forma parte del cuerpo. Entonces pudiéramos nosotros encontrarnos sentenciando a alguien que forma parte del cuerpo. Peor aún, pudiéramos encontrar gente en la iglesia que no forma parte del cuerpo, sentenciando a aquel que pecó, que forma parte de él. Lo dije yo. ¿Se entendió? Me echan la culpa a mí. Pero así es que teológicamente Pablo lo explica. Entonces, hay mucha gente que señala a aquel que no comulga con sus ideas. Pero esto me surgió a mí hace unos días cuando conversaba con uno de los pastores. Y yo le decía, muchas veces tú te vas a encontrar con gente que juzga al que ha caído, pero no aguanta una auditoría moral ni espiritual. Bueno, recientemente en mi país pasó algo, que salió el administrador de la Lotería Nacional, salió diciendo vehementemente que se iban a tomar las medidas drásticas y necesarias para que, si aquí hay algún familiar de él, fue que lo dijo, no fui yo, que se iban a tomar medidas drásticas con aquellos que hicieron ese fraude en el sorteo. Semana después, él formaba parte de eso. Yo siento en mi espíritu que usted me está entendiendo y que usted lo está aplatanando. Aplatanando viene del dominicano, que usted lo está adaptando a su realidad y usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué hacer entonces? Ahí es la importancia de la relación con el Padre. Porque cuando tengo la relación con el Padre, yo tengo la capacidad de decirle al Padre, solamente se perdió el que no era mío. ¿Se entendió? Pero nos resulta difícil asimilar este concepto por la influencia que ejerce el sistema sobre nosotros. Mire, yo soy uno con Cristo y yo soy uno con el lugar donde Dios me plante y con la gente que Dios me ponga cerca. Esa es la actitud que tiene que tener la iglesia. Deje de estar pensando mientras está aquí cuál sería la mejor opción que usted tiene allá. Hay mucha gente que mientras está contigo, por delante te aplaude y te abraza, pero por detrás está haciendo negocio a ver si le resulta mejor con otro o contigo. El Señor está diciendo, es necesario que seamos uno. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Algo bien interesante. Dice, verso 3 al 6. Segunda carta a Corintios, capítulo 10, verso 3 al 6, para los que toman nota. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Wow. Lo que está diciendo Pablo, que no militamos según la carne, es que nosotros no deberíamos operar desde esta realidad material y física, sino que deberíamos operar en esta realidad material a partir de la verdadera realidad espiritual que tenemos en el Padre. Por eso, aunque yo no tenga nada, si el Padre me dice confía, que hay provisión, yo tengo que confiar. ¿Alguien me está entendiendo? No es solo recibir la palabra, es aplicar la palabra. Y si nuestras armas no son de este mundo, entonces ¿por qué peleamos como pelea el mundo? ¿Tú sabes qué? No me sentó adelante, me voy de su evento y no voy a más eventos. Y un día hacen un evento y tú dices, déjame ir porque tú sientes ir. ¿Y saben qué hacen? Aunque tengan el asiento libre para ti, dice, siéntamelo atrás para que él vea lo que es bueno. Peleando con las armas del sistema. Por eso fue que tildaban a Yeshua como de medio loco.
Porque eso tiene unos códigos por dentro que no hay tiempo para eso. Pero te dio una galleta, ponle la otra. Yo me imagino que si Cristo hubiese nacido en el contexto dominicano, Él da la enseñanza con otro ejemplo. Los dominicanos entendieron lo que yo dije. Mire, para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son estructuras de pensamiento. Usted como hijo o hija de Dios no ha sido más bendecido por la cachaza, por la coraza, por la estructura mental que usted tiene. Porque muchas veces a usted Dios le está hablando y respondiendo a lo que usted está inquiriendo, pero la fortaleza mental que usted tiene hecha sobre la estructura de este sistema no le permite a usted asimilar que Dios tiene razón con lo que está diciendo. Y fíjate, dice, derribar estructuras de pensamiento, esas fortalezas que se levanta, derribando todo argumento y altivez, orgullo, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No dice que derribemos al hermano, dice derriba el argumento de tu hermano, pero a tu hermano presérvalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo puedo pensar diferente a ti, Eric, en algunas cosas, y yo quizás no entenderte o tú no entenderme, y haya una dicotomía, haya como una diferencia entre nosotros. El Señor te dice: derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Está hablando de la verdad, está hablando de la revelación. Está diciendo: derriba el argumento, pero no me derribe a Eric. Porque si usted se ha entendido, usted sabrá que con Eric Dios tiene un propósito. Pero si usted ha entendido, sabrá que Dios le dirá a Eric: levántate contra el conocimiento de Dios, pero no contra tu hermano, porque yo también con él tengo un propósito. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es que debemos levantarnos en oposición contra todo aquello que quiere impedir que conozcamos realmente la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra. Y hay gente que aunque usted se lo explique no lo va a entender, porque tiene una estructura de pensamiento, tiene una fortaleza. Hay gente que anda con bló y varilla en la cabeza, pero los que son uno en el Padre saben distinguir cuando se está honrando la verdad, hacen de la verdad suya y no venden la perla, como dice la palabra. Y aquí dice, verso 6, la parte final del 5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un día yo estaba dando una conferencia en la congregación, y había una persona invitada que coincidió, y yo abordé el tema. Y cuando terminamos, entramos a la oficina, la persona me dice: mire, yo no había escuchado esa explicación de esa manera, pero en parte eso se me parece a un pensamiento. Mire, yo tengo muchos años que vengo de la iglesia metodista, fue que me dijo, o adventista. Y algo que usted dijo se me parece a algo que a mí me enseñaron ahí, y eso me chocó. Y yo le pregunté: ¿y por qué haya sido metodista o adventista? No me acuerdo qué fue. Entonces eso es la etiqueta de que es falso. Y él se quedó pensando. No sé si usted me está siguiendo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo le dije, me dice: a mí me gustaría que nos sentáramos un día para que usted me explique y yo plantearle mi tema. ¿Sabe qué yo le dije? No hay ningún problema. Si a la luz de la palabra usted me da una luz, yo sencillamente someto en obediencia lo que he aprendido y abrazo lo nuevo que el Señor me está enviando. No sé si usted me está entendiendo. A eso se refiere con llevar cautivo todo pensamiento humano a la obediencia de Cristo. Hay gente que usted le va a hablar la verdad, pero por cuanto tienen su estructura y su forma de pensamiento, dicen: yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo como quiera voy a seguir haciendo esto. Eso se termina hoy. Le estoy hablando a una iglesia que es una. Eso se termina hoy.
Todo pensamiento que te fue útil hasta hoy queda. Y toda revelación que el Padre te ha enviado para incorporarla para esta nueva etapa, yo estoy declarando que hay recipiente, hay vasija suficiente para poder asimilarla y caminar conforme al diseño que Dios estableció para ti y para tu casa. Hay aquí, esto sí me gusta, esta parte aquí. Mire lo que dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice el verso 6: y estando presto para castigar toda desobediencia. ¿A qué se refiere el apóstol con castigar toda desobediencia? Castigar todo aquello que te induce a no vivir de acuerdo al plan. Déjame poner un ejemplo bien para que usted me entienda. Un día estaba yo en un evento y yo le dije: mire, el problema es que hay gente que está pastoreando que en su diseño no tiene ser pastor. A mí Dios me ha guardado. Y hay gente que no está pastoreando que en su diseño está ser pastor. Para que usted me entienda. Es decir, que si estamos prestos para castigar toda desobediencia, es que como somos uno, tenemos que velar para que todo el mundo esté haciendo lo que está dentro de su plan. Por esa razón hay gente que tiene que ser animada cuando le llega al líder la revelación del Padre de la tarea que tienes que hacer. Muchas veces uno mismo se cree incapaz, pero todos como somos uno, en lugar de criticarlo, lo que vamos a decir: vamos que tú puedes. Si eso está dentro de tu diseño, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Cuando todos somos uno, vamos a estar prestos para castigar toda desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Todo aquel que no está caminando conforme a lo que Dios diseñó para él. Y esa es la parte, Wilkin, que le gusta a mucha gente: castigar la desobediencia del otro. Pero Pablo termina diciendo: y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Porque hay mucha gente que le gusta castigar tu desobediencia. Oye, que eso no es lo que Dios tiene para ti. El Señor tiene un llamado grande para ti. Vamos, muchacho. No te pongas a darle mente a lo que viene. Dios tiene la provisión. Pero cuando tú lo pones en el espejo de ellos, el Señor dice: si eres uno con Él, debes de saber que lo que le estás diciendo a Él te corresponde a ti también. Entonces esto no consiste en tú ser el héroe que destapa el potencial del otro. Tú tienes que destapar el potencial del otro, pero tú tienes que ejercer lo tuyo con el potencial que yo te puse. Dele un aplauso al Señor. Y déjeme cerrar esto. Solamente lo voy a citar rápidamente. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Para los que llevan nota, Evangelio de Juan capítulo 4. La mujer samaritana dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana si tú sabes que entre nosotros no hay liga? No. Es como si Cristo dijera: yo no vine a servir a los que comulgan con mi credo. Yo he venido a darle la revelación de mi Padre a todos aquellos que están dentro del diseño. El sentido de pertenencia se ha distorsionado. Es importante que usted se sienta parte, pero también es importante que usted entienda que no es solo ser parte, sino que siendo parte, usted sea una parte activa. Yo soy parte de esta casa, pero de forma pasiva. No. El sentido de pertenencia involucra el yo sentirme parte, pero también serlo de una forma activa. Me gusta lo que hicieron, no me gusta, pero me llama la atención lo que hicieron los discípulos, que dice el verso 27: mientras Jesús hablaba con la samaritana, vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta o qué hablas con ella? Gente que tiene la opinión, pero que no la da a conocer a la persona competente.
Ellos pensaban, ¿y qué hacía el maestro hablando con una samaritana? Sin embargo, en apariencia no dijeron nada. Piensan contrario, pero simulan estar de acuerdo contigo. No son uno. Hay que reconocer que el liderazgo en ocasiones no forma ni crea las condiciones de confianza para que esto suceda. Porque conozco casos de gente que dice, mire, si usted no está de acuerdo con esto, dígalo, que abiertamente lo vamos a entender. Pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, póngale 6 meses de disciplina esa. Cállese la boca, usted no puede hablar de eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Cristo no se fijó en eso, sino que Cristo estaba enfocado en su misión de vida. Y Él decía, no me importa que sea samaritana, hay un propósito aquí oculto. Y dice la Escritura que por cuanto le habló y le ministró, la samaritana hizo lo que los judíos y discípulos no habían hecho todavía. Ella se fue a Samaria a pregonar y a predicar la palabra. Y dice la Escritura que gente en Samaria creyó por lo que ella dijo. Y como creyó por lo que ella dijo, dice la Escritura que fueron a ver si era verdad. Y después esos samaritanos dijeron, ya no solo creemos por lo que ella dijo, sino porque también hemos tenido nuestra propia experiencia con el maestro. Le estoy diciendo, deje de estarle poniendo etiqueta a la gente. Usted no sabe cuál es el instrumento que Dios va a levantar para revolucionar esta ciudad. Y probablemente tú seas el escogido para predicarle. Y muchos dirán, ¿cómo lo hicieron? Yo lo hice porque entendí que soy uno con Cristo y somos una sola iglesia. Y yo no ando buscando forma ni color, sino que yo camino bajo la dirección del Padre, entendiendo que me puedo tropezar con un propósito en cualquier lugar y en cualquier momento. Saqueo, bájate de ahí, que voy a comer en tu casa esta noche. Uy, este pecador. Todos murmuraban, dice la Escritura, Lucas 19. Pero lo que no se imaginaron fue con lo que Jesús saltó en el verso 9. Oye esto, Dorian, dice que Jesús cuando estaba allá le dijo, hoy ha venido salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. ¿Qué? Diría yo si hubiese un discípulo ahí. Pero ¿cómo que este tipo hijo de Abraham? Si todo el mundo le vocea desgraciado, malvado, sucio, cochino, liceíta, de todo le dice. Así mismo dijeron. Es un ejemplo para que usted me entienda. Oye lo que acaba de decir Wilkin, que probablemente a ti te tienen en las 4 esquinas despotricándote, pero no se dan cuenta que a quien están hablándole a un hijo de Abraham. Por lo tanto, lo que determina tu linaje no es tu condición social ni económica. Lo que determina tu linaje es la conexión que tienes con el Padre y con una iglesia que es uno. Le estoy hablando a todo el mundo en esta casa y en las redes sociales. Le estoy diciendo que si por alguna razón Dios te ha conectado con una familia, no eres cualquier cosa. El fariseo y el publicano, Lucas 18. Léalo. Dice el fariseo cuando va a orar, yo no soy como estos, yo hago lo otro. Y el publicano, es bueno que yo aclare, no a ustedes sino a los que están conectados, porque normalmente en la mentalidad evangélica, cuando uno oye la palabra fariseo, uno piensa en impío. Pero habían fariseos que eran justos. De hecho, Yeshua tenía formación de farisea. Pero salga y diga por la calle que Jesús era fariseo para que usted vea lo que le van a decir. Vaya y me cuenta. Pero en el contexto, en lo que se da esta enseñanza, el fariseo dice, yo no soy como estos, yo hago aquello, yo hago lo otro. Y el publicano, que también era visto de mala manera, él decía, yo ni siquiera merezco estar cerca. Yo sé que yo me he portado mal. Yo sé. ¿Y qué dice la Escritura?
que aquel que reconoció su condición se fue a su casa justificado. Dios no puede ser burlado. No es que usted va a vivir todo el tiempo fallando para pedir perdón e irse justificado. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a su líder, pero a Dios usted no lo va a engañar. Dios conoció el corazón de ese publicano arrepentido y por eso Él le dijo: tu falta no es más grande que mi propósito, por lo tanto te puedes ir a tu casa justificado. Y yo le estoy diciendo a gente que carga como con esa pena, así como yo cargaba lo de la parrilla, pero yo lo dejé ir eso. Hay gente que carga como con una pena, que carga como con esa pena, porque a pesar de que Dios le ha perdonado, sigue arrastrando eso. Pero el Señor te dice: ¿qué pasó? Somos uno, y si somos uno, en mí no hay pecado, por lo tanto en ti tampoco, por cuanto te has arrepentido. Por lo tanto, camina con el rostro erguido, no de orgullo, sino de un rostro que ha sido justificado por gracia y por misericordia. Si yo fuera usted, le diera un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué es la vida eterna? Permítame leerle como yo se lo enseñé en estos días a la gente allá en la iglesia. Miren, vida eterna, ¿qué es? Yo puse, número 1, todos vestidos de blanco volando por el cielo por la eternidad, por mucho tiempo. Esa fue la primera. La segunda que puse, un culto sin fin, adorando a Dios por los siglos de los siglos. Está fuerte el cielo. Pero bueno, pero eso no es la vida eterna. La vida eterna, el mismo Jesús en el capítulo 17, verso 3, donde hemos leído el 17 de la oración, en el verso 3 Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, tú has estado gustando de la vida eterna y no te había dado cuenta. ¿Por qué? Porque conocer la verdad del Padre es la vida eterna. Y dice: y a Jesucristo a quien has enviado. Ese solo texto tendría tela para que cortar. Lo que te está diciendo, y es con lo que voy a terminar en un momento, es que cuando te dice que conocer al Padre, todo lo relacionado con el Padre y cómo acercarse al Padre, eso es lo que te da a ti la vida eterna. Y a Jesucristo nos está hablando de un modelo que tenemos que seguir, de una forma de pensamiento que tenemos que seguir, de una forma de actuar que tenemos que seguir. Por lo tanto, ya déjeme cerrar con esto. Después no me invitan otra vez. Voy a dejar aquí. Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hacer algo conforme es hacer algo de acuerdo al estándar solicitado. Dice que Él nos predestinó para que seamos conformes a la imagen del Hijo. En otras palabras, el Señor me llamó a mí no para que yo sea Emerson. Emerson es para que ustedes me conozcan y me llamen y todo ese asunto. Pero no, Él me predestinó para que yo sea la imagen de Cristo en esta tierra, para que yo hable, piense, actúe y sea y conozca al Padre como Él lo conoció, y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir eso? La teología te dice a ti que Él fue el primero en resucitar, pero cuando usted se va más profundamente en el texto, cuando dice que la intención del Padre es que seamos la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos, lo que está diciendo es que tú seas como fue el Hijo, que tú seas como fue el Hijo, que tú seas como fue el Hijo, que todos seamos como fue el Hijo. Él fue el primero y
y Él fue el modelo a seguir. Y cuando nosotros como iglesia somos la imagen del Hijo, entonces estamos capacitados para decir que somos uno con el Padre, y estamos capacitados para decir: vamos a ejercer influencia sobre aquellos que nos has confiado. ¿Por qué? Porque así como tú y yo somos uno, ellos son uno en nosotros. Entonces ese fuego y ese avivamiento que se vive en la iglesia, por cuanto somos uno con el Padre, la iglesia está capacitada para salir a la calle y demostrarle al mundo que la verdadera unidad no está en el sistema caído de este mundo, sino que la verdadera unidad proviene del Dios de las luces. Alguien diga amén a eso. Bueno, dicho eso, cierro con este ejemplo. No sé cómo le dicen aquí. En mi país le dicen IKEA. IKEA. IKEA y hay Chevrolet, no importa. IKEA o IKEA es una empresa que vende de todo. Y una de las características que tiene IKEA es que ellos te dicen los muebles en tu casa el mismo día, porque tú te lo llevas y tú lo armas. Pero lo que nos dice el anuncio es la pela que tú coges para el malo. Que hay veces que tú estás con el bendito mueble en tu casa y tú estás loco porque yo había pagado para que me lo armara. Y yo sé que a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los boricuas no les pasa algo que tenemos los dominicanos que no es bueno. El problema del dominicano es que entiende que el manual es un accesorio que trae el equipo, que no se lee. Y cuando usted empieza a armar algo y no le encaja, usted empieza a echarle peste al fabricante y a decirle bruto porque no le da asunto. Pero yo estos tornillos yo no entiendo. Dios bendiga a las mujeres que te dicen: pero mi amor, ve el manual. ¿Cuál es el punto que quiero dejarles a ustedes? Hay que nada más le interesa venderte el mueble. Coge tu lucha. Llévate el mueble en tu casa el mismo día. ¿Cómo tú lo vas a armar? Bueno, ya verás tú. Pero Dios hizo algo diferente. Porque conozco casos de gente que armando el mueble lo han roto. Porque hay unos benditos tornillos como tarugo de madera que a veces uno le da. Y si usted llega a reclamarle a la tienda, le dice: no, porque eso. Pero damos gracias al Creador que no funciona como IKEA ni como IKEA. ¿Saben qué hizo el Creador? El Creador dijo: yo tengo la forma de que tú tengas los muebles en tu casa el mismo día, pero un poco diferente. Tú compraste ese gavetero, ese mueble, ese sofá. Llévatelo a tu casa, llévatelo a tu realidad, llévatelo a tu contexto. Pero yo te voy a mandar un técnico llamado Yeshua HaMashiach. Yo te voy a enviar a uno que va a ir contigo. ¿Me va a armar el mueble? ¡No! Mentira del diablo, que eso es lo que quiere la gente, que sea Dios que te arme todo. No. El mueble lo vas a armar tú, pero te voy a enviar a mi hijo que te va a armar el mueble y te lo va a decir conforme a como yo lo he hecho. Yo quiero que tú lo hagas. Y yo te aseguro que si tú sigues las instrucciones de la palabra y también te guías del técnico que te ha enviado para que tengas la luz que necesitas, el mueble no lo vas a romper, lo vas a poder armar, lo vas a disfrutar y te vas a quedar con el deseo de recomendar que alguien compre el mueble. Le estoy hablando a una iglesia que tiene que asimilar que es una con el Padre. Y si eres una con el Padre siempre te enviará su ayuda desde el santuario y desde Sion te sostendrá, hará memoria de todas tus ofrendas y aceptará también tu holocausto y te dará conforme al deseo de tu corazón. Ponte de pie un momento.
para que todos seamos la imagen del Hijo.